Eso, el profesor de comunica. Bueno, así se hace la intro a un video. Vemos los tipos de verbos. ¿Qué diríamos aquí? Los tipos de verbos son copulativo, predicativo, transitivo, intransitivo, personal y personal. Mira, facilito. El verbo copulativo es aquel que posee sentido completo. Una fórmula es que cuando tú pones el sujeto más el verbo, tiene sentido completo. Por ejemplo, digo Darwin está. Darwin está. ¿Cuál es el sujeto? Darwin. Pero si yo digo Darwin está, ¿tiene sentido completo? No. Darwin está en la NASA, Darwin está elegante, Darwin está ¿qué? Darwin está grabando, o Darwin está que graba. ¿Le hace falta un complemento? O Darwin está en primero, en segundo, no sé. Pero cuando decimos Darwin está, no tiene sentido completo. Si yo digo Justin, Justin es ¿qué? No sabemos, le falta el sentido completo. Pero si yo digo José estudió, si tiene sentido completo, ¿sí? Ahora veamos aquí. Jordana es inteligente. Jordana es el sujeto. ¿Y cuál es el verbo? Vamos a identificar el verbo, porque acá la clase es del verbo. Dime, Jordana, el sujeto más el verbo, ¿tiene sentido? Jordana es. No. Entonces, ¿sabes qué vamos a poner aquí? Que acá tiene atributo. ¿Y qué es el atributo? Esta palabra inteligente es lo que va a complementar. Se llama complemento atributo. ¿De quién está hablando que es inteligente? Jordana. Es un atributo, ¿cierto? Por eso, cada vez que tú veas un verbo que no tiene sentido completo, pero tiene un atributo, una cualidad, un adjetivo, una característica que lo describe, entonces es un verbo copulativo. Dígame, ¿lo entendieron? Sí. Ahora vamos a ver también lo que es el verbo predicativo. ¿Y qué es el verbo predicativo? Es lo contrario al copulativo. Este sí tiene sentido. Esto tiene otros complementos. Mira, otros complementos. Por ejemplo, decimos aquí, Yulino parece estudioso, Edson trabaja, Yared estudia mucho. Yared estudia mucho. Yared es el sujeto. ¿Estudia qué es? Verbo, muy bien. Este es un verbo. ¿Qué verbo es esto de acá? Verbo copulativo. Ya está, el verbo copulativo. Ahora decíamos, Yared estudia. ¿Tiene sentido decir Yared estudia? No. ¿No tiene? ¿No lo entiendes? No, sí. Yared estudia. Sí, yo lo entiendo, que estudia. Pero si yo digo Yared es, no sé, Yared es qué. Le falta algo, está incompleto, está, le falta complemento. Le carece, no tiene sentido completo, le falta un atributo o algo. Pero aquí no. De Yared estudia, sí tiene sentido. Sujeto más verbo, sí lo entiendo, mira. Yared estudia. Por lo tanto, cuando sí se entiende o sí posee sentido completo, ¿cómo se llama? Verbo predicativo. Y participen, muchachos. Entonces, estudia es un verbo predicativo. Profe, pero acá tiene otro complemento. Pero dime, ¿esta es una característica de Yared? Mucho. ¿Yared mucho? No. Este es otro complemento. Circunstancial. Dice que el verbo predicativo posee otros complementos. Circunstancial, de tiempo, de lugar, de modo, de aspecto, complemento indirecto, complemento directo, complemento predicativo, complemento subjuntivo, complemento objetivo, complemento agente. No sé cuántos complementos haya, pero presenta otros complementos. ¿Ya? Fácil. ¿Hasta ahí lo entendieron qué es el verbo copulativo y predicativo? Sí. Y toda la fórmula, sujeto más verbo. Y si no tiene sentido, por ejemplo digo, Johan está, pero ¿está qué? No sé, le hace falta algo. Johan está, no sé, hermoso. Yulino parece estudioso. Sujeto, ¿y qué es esto? Verbo. ¿Qué verbo es? ¿Predicativo o copulativo? No, predicativo. Yulino parece. ¿Parece qué? No, copulativo. Copulativo, le falta un atributo, mira. Y justo estudioso no es una característica de Yulino. No está que lo califica, no está que lo describe. Sí, entonces es un verbo copulativo y este es otro complemento. No es un complemento. Este es un complemento atributo. ¿Por qué? Yulino parece estudioso, su complemento atributo. Ya está, ¿lo captaron o no? La última, ¿ya? Edson trabaja. Sujeto y este es el verbo. Digan, Edson trabaja. Edson trabaja. ¿Me entiendes? Sí. Edson trabaja por las noches. ¿Cuándo? Por las noches. Edson trabaja, no sé. Pero ¿saben qué? Ese es un verbo predicativo, porque sí lo entiendo, porque el sujeto más verbo sí lo entiendo que trabaja. Entonces es un verbo predicativo. Eso viene en su examen. Ya sujeto más verbo sí se entiende, es un verbo predicativo. ¿Lo comprendieron entonces este tipo de verbo? Sí. Ya está. Copulativo entendido, predicativo está. Ahora vamos con el transitivo e intransitivo, que es uno de los más complicados, ¿ya? Acá está, muy bien.
Decimos, ¿qué es esto de acá? ¿Quién me dice? Objeto directo. Y te voy a dar una clave para que veas el objeto directo. Tú haces esto. Ya, el señor que está distraído. Tú le preguntas qué al verbo y la respuesta del qué al verbo es eso. Entonces, este es el objeto directo. ¿Cómo? Vamos al ejemplo, mira. Si tú le preguntas qué al verbo y hay una respuesta a preguntarle qué al verbo, entonces decimos que tiene objeto directo. Y al tener objeto directo, estamos hablando de un verbo transitivo. Y si no tiene objeto directo y transitivo, a ver acá, todos me ayudan. Comió rico en casa. ¿El verbo cuál es? Comió. Ahora, ¿qué es? ¿Transitivo o intransitivo? No sé, le pregunto, ¿qué comió? Nada, no dice. No dice, por lo tanto es un verbo intransitivo. Intransitivo. Ahí está, presta atención. Profe, cocinó pollito. Verbo. ¿Qué cocinó? Pollito. Profe, tiene Transitivo. pollito. Es objeto directo esto de acá. Entonces, si tiene objeto directo, cuando le pregunto qué al verbo. ¿Qué comió? Pollito. ¿Qué cocinó? Pollito. Entonces es un verbo transitivo. Un verbo trans. ¿Fácil o difícil? Está fácil, se cortó el flash. Él escribió a Silvia una carta. ¿Es transitivo o intransitivo? Transitivo. Escribió, verbo. ¿Qué escribió? Ah, profe, tiene OD. Profe, si tiene OD, si presenta OD. Y cada vez que presenta OD, es transitivo. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Ahora, profe, ¿y a Silvia qué es? Es otro tema. Si yo digo cocinó pollito el día de ayer, ¿el día de ayer qué sería? Complemento circunstancial de tiempo. Tocó tiempo de salida, ¿no? Último aquí. Rapidito. Personal impersonal. ¿Qué hora es? ¿Cuál es el verbo? Es. Llovió es el verbo. Comí es el verbo. Cayó es el verbo. ¿Y Juan tocó es el verbo? Ok. Dígame, ¿el verbo tiene persona? No. No tiene, por lo tanto es imperso. Impersonal. Llovió, dígame, llovió. ¿Él llovió? Impersonal. ¿Él llovió? ¿Ella llovió? No tiene, profe, persona, no tiene pronombre. Si no tiene pronombre, persona, imperso. Impersonal. Pero si digo comí, profe, no tiene. Está tácito, pero sí tiene, ¿sí? Yo comí. Verbo perso. Nada. Cayó un rayo. Él cayó. Tú cayó. Impersonal. Impersonal. ¿Te das cuenta? Juan tocó una linda. ¿Quién tocó? Juan. Él. Personal. Personal. Eso es todo de la clase. Ahí está Darwin.